Hola, buenos días a todos los que estén viendo este video, en especial al profesor de seminario de especialización. Mi nombre es Ricardo Dardo Muñoz Villegas. Estoy realizando esta tarea para la clase de seminario de especialización. Es el diseño de una práctica filosófica. En esta ocasión elegía al café filosófico. Eh, Esto se realiza para el Instituto de Filosofía. Como lo mencioné, las modalidades de la práctica filosófica es el café filosófico. La intención pues es realizar un café filosófico con el motivo de alentar la plática filosófica y la lectura filosófica, aun cuando no se tienen los estudios filosóficos formales. Eh, Se entiende y la intención de hacer un uso de la filosofía para ampliar nuestro conocimiento y juicio crítico de la sociedad en la que vivimos y cómo es que ésta se configura. Para esta ocasión vamos a leer, les pedí a estas personas a las que invité, que son dos amigos para realizar este café filosófico, el libro de Vida Líquida de Zygmunt Bauman, el capítulo 5, que se llama Consumidores en la Sociedad Moderna Líquida. Nomás voy a leer las instrucciones, las reglas del café filosófico, nada más para que las tengamos bien presentes. Cada participante respetará su turno de hablar cuando pida correctamente la palabra. Prohibido interrumpir al otro participante. Aún así, puse un paréntesis en donde dice, aún así puede darse el caso de que para que no se pierda algún punto de la conversación, alguno de los participantes pida la palabra durante el turno de otro participante. En este caso, el moderador podrá determinar si es oportuno la interrupción respetuosa de uno quien está hablando para que otro participante realice su intervención con el punto de que el punto no se pierda. Sí, o sea, nada más es como si hay alguna, pues vamos a hablar por turnos, pero si hay alguna cosa que quieran comentar en el medio del punto de otra persona, pueden hacerlo, nada más me piden la palabra a mí y ya determinamos cuando pues podamos intervenir o si nos esperamos a que acabe el punto la otra persona, dependiendo de cómo se lleve. El moderador intentará que se produzca una profundización en los puntos que considere importantes, mas no impondrá su visión particular al cual él sea afín, ya que su tarea es más la de un árbitro, ¿sí? Entonces, nada más como para estar bien explícitos en eso, yo no voy a intervenir tanto como con mi pensamiento personal, sino más que nada es alentarlos ustedes. Y pues ya último punto es que se promueva la tolerancia y respeto en el intercambio de ideas. Se intervendrá si es que alguno de los participantes parezca que ha infringido en este respeto mutuo, ¿sí? Entonces, nada más la conversación debe llevar un flujo respetuoso, ¿sí? Si ustedes consideran no necesariamente tiene que ser una plática cerrada y como, ¿cómo se dice? Como ya bien estructurada y que todo tenga que tener como una estructura muy cerrada, sino al contrario, que el punto es que ustedes fluyan, digan sus ideas y así, pero pues todo desde el respeto y la confianza mutua, ¿ok? Entonces, ¿les parece si comenzamos? Nada más para que se presenten también ustedes. No sé qué tengo que presentar, pero me llamo Su Jaime. nombre, su profesión si quieren y si tienen alguna cercanía con la filosofía. Bueno, me llamo No. Jaime Cano. Me llamo Jaime Cano. Estoy haciendo un doctorado ahorita en ingeniería mecánica y trabajo haciendo investigación en la universidad. Mi carrera es un poco muy lejana de la práctica filosófica, si no es que hasta casi, no quiero llamarlo contrario, pero pues muy ignorado, al menos en mi campo, pero lo más que tengo como de formación filosófica es un pequeño diplomado que hice hace muy poquito. Y eso es todo por mi parte. Yo me llamo Mario García, soy estudiante de maestría de la carrera de psicología. Somos los papás de de los filósofos. No se crea, profe, el que sea que esté viendo esto, perdón. Pero estudio psicología. Creo que lo más cercano que he estado a estudios filosóficos pues es mi acercamiento a personas como Carl Jung o Freud. Y eso como que en la superficie de lo que ellos tocan también, ¿no? Igual en diplomados en línea, creo que pues hicimos el mismo diplomado. Y pues videos, no sé, o sea, cuando te interesa a alguien que te pones a ver videos de la persona y ves sus ideologías y todo eso. Pero sería todo. Ok, bueno, muchas gracias por su presentación. Si quieren ya pasamos al texto y a la plática. Como les mencionaba ahorita, el texto es Consumidores en la Sociedad Moderna Líquida. Y pues nada más para darles tal vez
una introducción al tema y ya si quieren ustedes dan sus impresiones generales o como gusten. El tema en sí el libro es sobre la vida líquida, quiere decir que Zygmunt Bauman hace como un análisis de la sociedad en torno a este concepto, esta alegoría del líquido, entendido como, él entiende la modernidad como el punto histórico donde se hacen unos cambios de sólidos a otros sólidos, o sea, entiende el tiempo del medievo, del antiguo, como donde un lugar donde se construían sólidos, ¿no? Y estaba, por ejemplo, el sólido del cristianismo, el sólido de la religión y todas estas cuestiones tal vez auténticas y verdaderas como se consideraban en ese entonces. Y luego viene el tiempo de la modernidad que viene a cambiar todo porque dicen, pues los sólidos que teníamos antes se han derretido o se han caído por sí solos, entonces hay que construir nuevos sólidos y los sólidos que construyen empiezan a girar en torno a la productividad y a todas estas cuestiones como de creación de empleo y pues sí, todas estas cuestiones, sobre todo la racionalidad, se empieza a impulsar el pensamiento científico, crítico y de todo tipo, empieza a tener fuerza el positivismo, cuestiones como estas, pero después de eso se viene un punto donde la sociedad entra, como el mercado se vuelve como el punto de inflexión donde la historia, como que entra el mercado dentro de la historia y empieza a tener un protagonismo más grande y por lo tanto pues entramos en la época moderna líquida, ¿no? Y empiezo a hablar aquí en este texto del mercado y del mercado de consumidor como el punto como un punto de pues el más alto, ¿no? De la sociedad líquida. Entonces, si quieren, no sé si tengan alguna impresión general del texto, qué les ha parecido así en general o qué piensan. Yo... Es que quería mencionar algo que se me vino a la mente. Como que mientras más leía el texto, se escucha muy raro. Sí, no sé cómo ponerlo. O sea, como que... Tal vez se escucha un poco estúpido, o así decirlo, o no sé cómo presentar. O sea, pero mientras más leía, como que se me venía una compañía específica a la mente. Por el modelo de negocios que siguen, que en los últimos años se ha vuelto más evidente. O sea, como que los vatos ya ni siquiera se molestan en como disimular ese modelo de negocios que se describe casi paso a paso, como que en el texto que nos pasaste, que es Apple. Y por ejemplo hablaba de... ¿Qué fue lo primero que venía? Por ejemplo, hablaba mucho de que no, pues es que, o sea, el mercado se ocupa de que las necesidades que tengas, o sea, que menciona algo muy importante que sea que no, más que no satisfacer la necesidad que el mismo mercado crea, o sea, más importante que eso es el hecho de que te hace creer que no te satisface, o sea, y hablaba de como cada año tenían que sacar nuevos materiales, como el pasado se volvió basura. Hablaba también de cómo afectaba... Ay, ¿qué era? Pues era más o menos por ahí, o sea, como que por el lado de que él manipulaba la psicología, pues, o sea, del ser humano y de cómo hacía que cada año a año hacía creer al consumidor que lo que tenía en sus manos, fuera de calidad o no, era basura. Y lo hacía sacando un nuevo modelo que tenía que cumplir con necesidades nuevas que el mismo mercado creaba a lo largo del año en el que había creado el modelo pasado. Y creo que lo vi muy reflejado en la compañía de Apple simplemente porque se ha vuelto como que su MO, ¿no? O sea, su modelo a seguir, o sea, que todos los años es lo mismo. Y la gente sabe que lo hace, o sea, es como un meme a este punto, ¿no? O sea, como un chiste de que, o sea, pues que va a sacar el nuevo iPhone. Pues le van a poner un nuevo botón que te va a rascar la espalda, ¿no? Y es como que, no tengo un teléfono que me rasque la espalda, ¿no? Y es como que, ay, güey. Pero pues aún así, ahí vamos, ¿no? Irónicamente. Creo que, bueno, con eso que dices, lo veo también relacionado no solo... O sea, creo que es muy sencillo ver a Apple, ¿no? Porque Sí, pues es el maestro, es el maestro de todos los demás. Pero, o sea, también lo relaciono un chorro con toda nuestra forma de... O sea, lo que tú dices, toda nuestra forma de consumir. Y, por ejemplo, es muy sencillo... Bueno, pienso yo que es muy sencillo ver a Apple. Como digo, que es el maestro como de
del mercado, ¿no? El maestro del que está haciendo bien, que no necesariamente bueno, espero no meterme en ningún debate por ahí, pero no necesariamente sus celulares son los mejores, pero aún así todo el mundo los quiere. Que no lo son. Por lo mismo que tú dices. O sea, te crean esa necesidad, esa promesa, como aquí dice Bauman, esa promesa de que va a satisfacer tus necesidades, pero, o sea, también me puse a pensar en que muchas de las veces consumimos sin darnos cuenta ciertas cosas y no le ponemos el nombre de consumir, solo porque parece no estar como en ese mismo modelo, como en este caso Apple. Y de hecho yo me puse mucho a pensar, bueno, ¿qué consumo yo? Y bueno, una de las primeras cosas que pensé es en videojuegos, muy en específico Warzone. Me puse a pensar de cómo no solo consumía el videojuego en este caso, sino como todo su contenido. O sea, las personas, en este caso las personas que hacen streaming y dicen de cómo jugarlo de mejor forma, o nada más, por ejemplo, hoy que se supone que va a ser una nueva temporada del videojuego, entonces vas a comprar más cosas del videojuego y vas a empezar, o sea, lo veo como todo el aspecto del mercado que voy a consumir, por así decirlo, del videojuego. Primero que nada, pues es la nueva temporada, vas a gastar dinero, pues, no sé, cada vez que empieza una temporada, ¿no? Y luego voy a empezar a consumir a los youtubers, a los streamers que van a decir de que, esto es lo que tienes que hacer en esta nueva temporada, etcétera, etcétera. Entonces me puse a pensar también en esas cosas, en cómo consumo sin percatarme porque no necesariamente, o sea, al menos no como siento que lo escribe Bauman, no pienso que el consumismo nada más venga de cierto tipo de productos o marcas como él lo menciona, sino como que todo nuestro entorno, ¿no? Todo lo que buscamos consumir. Es una de las cosas que yo pensé en tu punto. Mario. Gracias, profe. También, bueno, es que una parte que me llamó mucho la atención, más que me estoy acordando como que de lo que subrayé, de lo que leí, que también habla del consumir personas. O sea, como que llega una parte donde habla de mucho de cómo el consumo se ha pasado también al consumir relaciones humanas y no nomás como que lo que podría ser considerado mercado, ¿no? Y me da mucha risa porque hay una parte donde habla de es que no sé si es mito, porque que yo sepa, psicológicamente hablando, ignoro si hay estudios que dan ese resultado, pero sé que es un mito que está marcado como un hecho desde que yo tenía como unos 15 años, que andaba como que en los cursos de confirmaciones de la iglesia, cosas así. O sea, que lo decían ahí también, que decía que el famoso mito de los 7 años y todo. O sea, y era como, caray, o sea, como que lo leí y dije, caray, sí es cierto. O sea, la gente habla de eso, o sea, de que solo puedes durar enamorado de una persona 7 años, ¿no? Y me estás faltando al respeto. Y como, después de 7 años, o sea, no es incluso biológicamente posible como que estar enamorado de alguien. Y hablaba de cómo ahora, o sea, el mercado no nomás ha hecho que eso sea como que aceptado como un hecho, sino que también ha hecho que sea una modernidad del que una relación solamente dura de que 1 año, 2 años. Y me acuerdo mucho porque, por ejemplo, una vez mi novia se puso a hablar con mi mamá. Se puso a hablar con mi mamá de eso. Y curiosamente mi mamá, nunca he escuchado a mi mamá hablar de esto, o sea, como que lo escuché así nomás y fue como que, cara. Y empezó a hablar de eso, de que a ella le preocupaba que veía que últimamente, o sea, nuestras generaciones y las más jóvenes, veía como a la primera señal de problemas, o sea, como que era de que, no, pues chido, o sea, al cabo hay como 20 otras personas que traigo atrás, o sea, pues X. Y cómo se iba la vida en nuestras generaciones, como que cambiando de pareja, incluso como que casándose, o sea, tomando un compromiso ya más formal, y luego llega de que tentaciones, o se te hace bonita alguien más, o se te acaba la paciencia y todo esto, y es tan sencillo como, pues, o sea,
no voy a estar batallando. O sea, yo no tengo por qué estar sufriéndola, ¿no? O ya se me acabó la paciencia, o sea, ya chido. Y era mandar por el tubo todo eso y empezar desde cero porque las relaciones se ven como también un modelo de consumidor, o sea, simplemente, pues, o sea, hay miles de relaciones allá afuera porque tengo que quedarme con esto, o sea, y ya. Sí. Bueno, creo que con las cosas que han dicho podríamos profundizar en muchísimas cosas que han dicho. Creo que la mejor manera de proceder es que ahí yo creo que el primer párrafo de esta lectura es como que el párrafo, como que el que muestra en una forma muy concisa la forma en la que trabaja el mercado y por lo mismo creo que da como muchas pautas a todo lo que han dicho. Entonces, ¿les parece si lo leo brevemente? Y luego pasamos a algunos puntos que creo que tocaron ustedes, que son muy interesantes profundizar en ellos. Entonces dice así el texto: la sociedad de consumo justifica su existencia, ahí se lo subrayo como justifica su existencia con la promesa de satisfacer los deseos humanos como ninguna otra sociedad pasada logró hacerlo o pudo siquiera soñar con hacerlo. Sin embargo, esa promesa de satisfacción solo puede resultar seductora en la medida en el que el deseo permanece insatisfecho, o lo que es aún más importante, en la medida en que se sospecha que ese deseo no ha quedado plena y verdaderamente satisfecho. Si se fijaran unas expectativas bajas a fin de asegurar un fácil acceso a los productos que puedan colmarlas, o si se creyera en la existencia de unos límites objetivos a unos deseos auténticos y realistas, sería el fin de la sociedad, la industria y los mercados de consumo. Precisamente, la no satisfacción de los deseos y la firme y eterna creencia en que cada acto destinado a satisfacerlos deja mucho que desear es mejorable son el eje del motor de la economía orientada al consumidor. Yo creo que este párrafo dice precisamente como el funcionamiento intrínseco del mercado y cómo lo está planteando Bauman en esta lectura, que creo que tiene que ver con muchas cosas que mencionaron y quisiera profundizar en algunas de ellas. Probablemente tal vez la primera que pueda ser un poco más que la mencionaron así, yo creo que la mencioné aquí en el texto y ustedes la mencionaron de forma implícita. ¿Ustedes creen que el mercado sí funciona así como menciona Bauman? Ahorita mencionaron algunos ejemplos. Apple, como esta tendencia a crear nuevos productos y que estos productos se devalúen rápidamente o que se cree como esta necesidad, ¿no? Así como mencionabas ahorita. O sea, un iPhone sale y tú crees, o sea, el mercado en general te hace creer que necesitas ese iPhone. Y haría esa pregunta, ¿no? O sea, el mercado hace que funcione de esa manera. ¿Ustedes creen que funciona así en general? ¿Creen que es algo específico de algún sector? Y quisiera hacer otra pregunta que va como unida a esa. Si es así, ¿de qué forma la sociedad de consumo nos genera esas necesidades, ¿no? Así como ahorita mencionaban, creo que el ejemplo de Apple es muy bueno, o sea, es como tal vez el más explícito, pero tal vez habría como que indagar de qué forma un poco más implícito el mercado te genera estas nuevas necesidades. Entonces, no sé, Mario, ¿ibas a decir algo? Sí. Que sí creo que, o sea, bueno, la primera pregunta sería como que si creo que el mercado funciona así, ¿no? Sí. Gracias. No, iba a decir que creo que es que es raro porque siempre he tenido como que esa duda de si, o sea, si el mercado realmente funciona así al 100% o si nosotros también tenemos como que esa parte de esa culpa, ¿no? O sea, como seres consumidores. Y creo que con el pasar de los años como que he estado en un punto de esos como que donde dices, pues que la verdad no puede ser completamente una ni completamente otra, tiene que ser un punto medio. Entonces, sí creo que el mercado, no nomás como que los puntos tecnológicos, como son Apple o como son Microsoft o como son cualquier otra compañía de recursos materiales, ¿no? Sino también incluso las compañías de ropa, o sea, las compañías inmobiliarias, las compañías, no sé, qué otro tipo las compañías de automóviles, o sea, la neta, porque incluso en compañías de automóviles, ¿no? Es como que, bueno, si te compras un carro de hace 10 años, te sigue llevando donde tienes que ir, sigue teniendo radio, sigue teniendo aire.
que más necesites. O sea, incluso el aire es como que dudoso. O sea, incluso hay cualidades ahí que es como que realmente necesito eso. O sea, no, pues es un lujo. Te compras un carro del año de ahorita, es como que te lleva donde quieres ir. Tiene aire. Tiene radio. Y ahora tiene una computadora, ¿no? Y es como que, pues bueno. O sea, entonces yo me puedo pensar y digo, sí está el mercado hecho para que cierto tipo de productos, o sea, ya hay estudios, y hay resultados, y hay cosas tangibles que tú puedes decir, sí se está manipulando por un lado ciertos aspectos, más que nada en la tecnología, o sea, eso sí es verdad. Y sí están diseñados los productos para gastarse, pero también hemos estado como seres humanos condicionados durante ya, me atrevo a decir que al menos 30 años, si no es que un poquito, medio siglo, a que necesitamos siempre estar como que a la vanguardia. O sea, necesitamos siempre estar como que en lo que es actual. O sea, tenemos que estar siempre en lo nuevo. No podemos traer ropa que se vea vieja, no podemos traer celular que se vea viejo, no podemos traer un carro que se vea viejo. O sea, no podemos, o que se vea muy viejo, pues. O sea, porque si ves a alguien con, por ejemplo, un carro 2019 o 2018. O sea, es como que, o sea, pues está bien. Pero si es un güey con el carro del 95, es como que, a la verdad, ese güey, qué pedo, ¿no? O sea, como que está resalta. O sea, vas en la calle, ves un carro del 95 o un carro de antes incluso y, o sea, y es como que, oh, la verdad, o sea, ese vato de seguro sirvió en la guerra, ¿no? O sea, es como que te empiezas acá como que a sacar de onda. Entonces, creo que hemos llegado a un punto en donde el mercado ya ni siquiera se tiene que esforzar realmente por seguir inyectando como que este tipo de modelo en el que tiene que estar sacando modelos nuevos, porque nosotros ya automáticamente estamos diseñados para cada año en los productos que nosotros consumimos buscar lo que viene y lo que es mejor. ¿Y cuál es la otra pregunta? Que de qué forma realiza esta creación de necesidades. O sea, tú mencionaste ahorita como una muy específica como de una compañía, que es Apple, pero ¿qué otras formas has visto tú o qué crees de qué forma realizamos o realiza el mercado o las compañías o en general? Como dices tú ahorita, como que mencionas esta idea de que como que tu tesis es más como, bueno, ya tal vez ya no sea tanto el mercado, sino el mercado ya sea... O sea, ya sea como que instaurado en nuestras propias mentes, ¿no? O sea, ya está como muy automatizado. Pero de qué formas lo sigue haciendo, ¿no? O sea, o cómo perpetúa. O inclusive cabe la pregunta aquí a lo que acabas de decir. O sea, ¿no es esa ya una forma del mercado de instaurarse dentro de las personas? O sea, tal vez es una forma tan perfecta que es imperceptible. ¿Sabes cómo? O sea, entonces como que ahí va por ahí mi pregunta. O sea, ¿tú de qué formas concretas ves eso? O inclusive ya con lo que mencionas, o sea, ¿crees que es necesario inclusive hablar de formas y ya...? Es que, es que de hecho la lectura incluye Hay una partecita en la lectura donde habla de uno de los estudios, ¿no? Que de hecho aquí lo tengo, de la piel sensible. Sí. De que está la piel sensible y está la piel sensibilizada. Entonces, como yo lo veo, es ¿qué quiero decir? Piel sensible y sensibilizada. Sí, pero... de cómo hace Creo yo, y esto no lo digo como que basado en estudios, o sea, o chance sí, pero se me olvida. Pero, o sea, que el mercado simplemente se basa en las necesidades biológicas del ser humano. O sea, tenemos necesidades biológicas que es la de tener relaciones humanas. Tenemos necesidades biológicas que es la de alimentarse. Tenemos necesidades biológicas que es la de... alimentarse, Dormir. Dormir incluso, o sea, como que están esas necesidades bases que son trascendentes, o sea, no van a cambiar independientemente de dónde pongas un humano en el tiempo, sí, siempre va a tener las mismas mismas necesidades. Y el mercado se basa en que esas necesidades biológicas que se pueden cumplir con materiales completamente básicos y disponibles a cualquier ser humano se sientan incompletas. Una vez que se sientan incompletas, puedes ahí inyectar algo que sea como que, mira, sientes que últimamente no estás comiendo bien, pues mira, tenemos ahora comida gluten free y es como que, sí.
Y luego, ¿sientes que ya no estás viendo a tus amigos porque estás trabajando un horario de 12 horas al día? O sea, tenemos un celular. O sea, y en el celular tenemos Facebook. O sea, entonces, siento que por ahí empezó. O sea, por el crear pequeñas grietas en las necesidades biológicas del ser humano. Y de ahí empezó a crecer incontrolablemente. O sea, como que el mercado se fijó que empezó a crear grietas ahí. Y en cuanto una ballena grandota del mercado se dio cuenta, todas las ballenas grandotas dijeron, cabrón, podemos ahí, o sea, ahí hay feria, o sea, podemos, y empezaron todos a inyectarle, que órale, o sea, y ya, o sea, y como digo, o sea, pues llegamos a ese punto donde ya es parte de nuestra naturaleza el sentir que hay grietas en todos lados. Se me hace un punto interesante, ahorita si quieres volvemos a él. Quisiera escuchar qué piensas tú, Jaime, con la pregunta, inclusive con lo que ha mencionado Mario. De hecho, ahorita que lo mencionas, también lo dice Bauman más adelante, de que el hombre, que la persona siempre, o sea, ha consumido, o sea, siempre ha encontrado placer en el consumir. Creo que hasta históricamente podemos ver que el mercado siempre ha estado presente. Los bazares son tan viejos como la misma ropa, ¿no? O en su debido tiempo ciertas telas eran más finas que otras. Los reyes usaban cierto tipo de tela. Entonces la gente que usaba ese tipo de tela tenía cierto estatus, etcétera, etcétera. Entonces siento que, o sea, el mercado sí es así. O sea, y explota mucho como ya dice Mario, las necesidades de la persona. Y me parece muy interesante la segunda pregunta también, de que, o sea, cómo van creando esa necesidad. Porque lo pienso, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo yo necesito usar cierto tipo de programas o cierto tipo de cosas para poder trabajar. Por ejemplo, pues en ingeniería corremos ciertas simulaciones en materiales, entonces necesitamos un programa que sea, no sé si le puedo dar, no quiero darle promoción, pero un programa que se llama ANSYS para correr esas simulaciones. Bueno, ANSYS es una empresa millonaria que te venden cierto tipo de programas. Tienen la versión de estudiante, pues a veces hasta gratis nada más para que veas de que, está chido, para que después lo compres. Luego está la versión de como básica para como ingenieros que trabajan en industria, y eso cuesta cierto dinero. Y luego está la versión muy cara, que es la versión de investigación y cosas así. Entonces me pongo a pensar cómo, porque pues por así decirlo, toman que ya tengo este trabajo y que necesito en este caso trabajar, y el mercado lo explota, existe esta compañía y te hace consumirlo. Y lo pensé así porque, por ejemplo, también mi novia pues es maestra, ¿no? Y es muy conocido que los maestros necesitan muchos materiales para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, vienen un chorro de cosas, vienen un chorro de como promociones de que, ve esto y es popular, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy extraño, mi novia tiene una laminadora que pues, es medio famosilla, según yo. No estoy muy seguro. Tiene una laminadora y pues es una rockstar en su trabajo, nada más porque lo tiene. Entonces como que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una laminadora? Sí. Donde pones papel para que se lamine. No. Sí, o sea, pero lo pones y luego se imprime el laminado. Pues se lamina nada más, o sea, le ponen los... o sea... como que bien desviados, ¿no? Ya nos empezamos a poner a profundizar en lo que son las láminas. Pues es técnicamente tienes como unos plásticos así, pones un papel normal, un papel de máquina. Sí. La que tienen en las papelerías. Sí, lo sé, ya como donde te dan tus IDs, ese tipo de cosas. Ok, sí. Bueno, pues en la escuela puedes imaginar que lo puedes usar para un chorro de cosas, ¿no? Y de hecho sí la he usado bastante. Pero es a lo que voy, o sea, que el mercado no solo, o sea, ha buscado como formas de crearte la necesidad, sino que las mismas necesidades, por así decirlo, que el hombre ya tiene, el mercado lo explota completamente y dice,
esta es una oportunidad para sacar, pues para sacar en este caso dinero, ¿no? Sacar... Incluso eso, o sea, como que de qué tantas maneras puedes vender una laminadora, güey. Exactamente, ¿verdad? O sea, qué interesante y qué tantas diferentes maneras. O sea, por ejemplo, para mí, pues es un programa de computadora para correr las simulaciones. ¿Qué tantas versiones puedes vender? Antes de que termine siendo lo mismo. Sí. Todos sabemos del deseo intrínseco de laminar cosas del ser humano. Para algunas personas parece que es muy importante. Insisto, ella es una rockstar en su trabajo. Bueno, continúa. Pero no sé. Entonces sí, o sea, pienso que pues es esta combinación, ¿no? Que el hombre siempre ha encontrado como satisfacción en consumir y que el mercado en este caso sabe eso y lo explota completamente y explota en completas necesidades y luego le va ofreciendo estas promesas de que siempre como que en mi caso este programa hace poquito también en mi trabajo tenemos una máquina para hacer experimentos y pues la máquina es la misma, o sea, ha sido la misma como desde hace como 15 años, pero siempre vienen como que a instalarle como un nuevo software y el software lo único que es diferente es que se ve más bonito, en pocas palabras. Sí. Entonces, ya existe como la cosa que consumiste, pero siempre existe algo más que le puedes meter ahí para que no te sientas nunca satisfecho. Como que ya tienes esto, en este caso, ya tienes un celular, ya tienes un carro, ya tienes esto, pero es que existe algo todavía más allá. O sea, existe uno más nuevo, existe uno más lujoso, existe algo más, como más arriba, para que tú te sientas no satisfecho y en cuanto tú lo obtienes, luego lo sacan una versión nueva, ¿no? O siempre van explotando eso. Si en tu trabajo necesitas esto, lo vas a ejemplo, Word. O sea, la mayoría necesita Word para su trabajo. Word te cobra. Antes Word era gratis. Hace mucho tiempo. Word te cobra para que lo uses y la mayoría de los lugares necesitan usarlo. Y consiguen contratos millonarios, como por ejemplo con las universidades, de que se los damos a sus estudiantes gratis y ustedes nos pagan esta cantidad y si hacen esto, si lo promocionan de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado está tan impreso en nosotros que a veces ni siquiera tenemos que comprarlo para saber que lo tenemos y sabemos ya que más adelante lo vamos a tener que consumir nosotros. Entonces, más o menos así es como lo veo. Ok, sí, muchas gracias. También igual con esto que mencionan, creo que me saltan dos preguntas bien grandotototas ahí que me hacen mucho ruido. Bueno, creo que matizando un poco lo que has dicho, por ejemplo... ¿Qué marca la laminadora? Sí, no sé. El valor intrínseco de laminar y el mercado pues explota ese valor. No se crean. Pues yo creo que inclusive en el hecho que dices tú, ¿no? O sea, parece como que hay una relación y es como una pregunta y lo menciono así como tal vez una clarificación y pregunta. Parece como que hay una relación muy profunda entre la manera en la que producimos, en la que trabajamos, si entendemos trabajo como lo entiende tal vez la sociedad capitalista, como el producir, y la relación en la que como la consumimos. O sea, de hecho Bauman en otros textos menciona que, creo que en este mismo también habla de la sociedad moderna como la sociedad de la producción, ¿no? O sea, de la productividad. Y como que ahí nos hacemos, bueno, recuerdo un poco también lo que menciona Marx, o sea, que él dice, estamos en un punto donde hemos sobreproducido, o sea, él siendo del siglo XIX, como que haciendo esta cuestión, ¿no? De, no, pues nosotros estamos en un punto donde ahorita sobreproducimos, o sea, el problema ya no es que nos faltan cosas, la escasez del medievo, ni del renacimiento, ni del antiguo, sino ahora nos sobran cosas. Y como tú dices, o sea, tal vez hemos llegado al punto tal vez de sobreproducción tan grande que hay una relación ahora intrínseca entre mientras produces, tienes que consumir, como dices, como del trabajo de maestra, pues ella trabaja, pero para trabajar, para producir, necesita consumir y necesita consumir todas estas cosas, ¿no? Y ahí cabe como la pregunta y cómo se mueve esta relación, inclusive la haría como a ustedes mismos, ¿no? O sea, en su mismo trabajo, ¿ustedes cómo creen que forman parte de consumidores? O sea, yo lo pienso también como enfermero, también nos hacen consumir bastante.
y como filósofo también. No, es que más gratis lo de filósofo nos dan los textos. Y la otra pregunta, que también va un poco ligado con lo que ustedes han dicho, es la cuestión de, por ejemplo, mencionabas tú, Mario, de unos valores biológicos objetivos, ¿no? O sea, cualquier persona tiene este tipo de valores y yo creo que vale la pena mucho profundizar en esa idea, ¿no? O sea, la pregunta general sería como la relación entre los valores objetivos y el mercado, pero más que nada sería, porque aquí, por ejemplo, Bauman, hay una parte donde dice, si se creyera la existencia de unos límites objetivos a unos deseos auténticos y realistas, sería el fin de la sociedad, la industria, los mercados de consumo. O sea, siendo como alusión de que si nosotros tuviéramos una manera de satisfacer, como dices tú, unos deseos intrínsecos profundos, biológicos o no biológicos, a eso también pregunta podría caer, ¿verdad? Sería el fin del mercado del consumo. Entonces, ahí, pues, ¿cuál es la relación? O sea, y hago esta pregunta, hago esta como afirmación en modo pregunta, como cuestionándolos ustedes. ¿No será ese el motivo, o sea, la forma en la que el mercado hace que consumamos? O sea, ¿no será esta negación de los valores objetivos mientras a la vez trata de mantenerlos vivos? O sea, por como dices tú, o sea, hago un ejemplo para que me entiendan. La manera de consumir comida, ¿no? O sea, y te dice, no, es que no existen los valores objetivos, pero tú puedes comer lo que tú quieras y puedes tener todas esas opciones de comer pero esto va a satisfacer un deseo profundo que tienes. ¿Saben cómo, como esta doble tal vez contradicción, inclusive hipocresía dentro del mismo mercado de no hay valores, los negamos, pero se basan en este valor para poder hacerte consumir? Y esa es como la pregunta, tal vez, relación valores objetivos, mercado, y la otra, trabajo, mercado, ¿sí? No sé si tengan algo que comentar en esto o... ¿De mi trabajo o de eso? Como gustes, o sea, yo del trabajo la hacía tal vez como una clarificación de lo que decía Jaime, pero si no tienes nada que decir en cuanto a eso, no hay problema. O sea, yo nomás la planteaba ahí como, inclusive de qué forma se relaciona, ¿no? El trabajo, como decía Jaime ahorita, el maestro que tiene que produce estudiantes y pues cabría la pregunta, inclusive, ¿produce consumidores? Y eso mientras produce consumidores, tiene que consumir. Bueno, creo que sí puedo pensar en algo en mi trabajo. Y creo que lo pienso porque me quejo mucho de eso todos los días. Bueno, yo trabajo en un edificio donde hay personas en trajes azules y hay personas en trajes de rayas negras y blancas. Entonces yo ayudo a las personas con rayas negras y blancas en sus necesidades psicológicas. Yo lo que veo en mi trabajo, antes de pasar a lo biológico, porque también eso me interesa, es que muchas veces las personas que llegan en ropas comunes y terminan en ropas de rayas negras y blancas, son personas que están en una situación donde ya están en el suelo. O sea, creo que lo puedo resumir como que en un consumo humano excesivo. O sea, donde muchas veces... Claro que hay personas que están ahí por buenos motivos. O sea, no puedo decir que 100% de las veces están ahí por motivos injustos. Pero sí se nota que hay una cantidad de personas que están ahí por motivos injustos. Entonces, cuando una persona llega ahí por motivos injustos, repetidas ocasiones, y en muchas de ellas, porque las personas de traje azul se les hinchó un huevo, o sea, no sé de qué otra manera ponerlo, o sea, y tramparon a las personas, se crea un círculo vicioso donde la persona llega. Para salir le tienen que ofrecer una fianza. Muchas veces esas fianzas son arriba de los cientos de miles de pesos. Y la única manera de agarrar esa fianza es pagas un 10% de la fianza y luego el 90% de la fianza la sigues pagando en meses. Entonces, o sea, he visto personas que llegan y sacan de que fianzas de 200,000 y luego de que regresan al mes porque el traje azul los agarró caminando por la calle. O sea, te sorprendería la vez que llegan personas que nomás dicen, estaba caminando por la calle y me agarraron. O sea, no estaba haciendo nada. Entonces, como ya están ahí otra vez, les ofrecen, mira, pues te podemos ofrecer otra fianza, pero ahora va a ser de 400,000.
pagas el 10% ahorita, pero pues tienes que seguir pagando la primera y tienes que seguir pagando la segunda. Entonces la gente es como que, pues, de eso a estar aquí 1 año, 2 años, o sea, pues, no manches, ¿no? O sea, y llega un punto en el que la persona estando afuera o ya no puede pagar y la agarran de regreso, o la agarran una tercera vez y simplemente ya no puede agarrar una tercera fianza, o sea, ya no puede, no tiene el valor económico para poder decir, no, pues me saco una tercera vez y pues ya todo bien. O sea, pues no. Entonces veo un consumo excesivo de la capital de humanos que ya viven en muchas veces, si no es que la mayoría, en condiciones de miseria, o sea, donde usan los pocos ahorros que tienen para no estar ahí, pero inevitablemente regresan ahí. Y es un modelo es un modelo exclusivo de Estados Unidos que yo no entiendo cómo es que el gobierno está en paz con él, ¿sabes? O sea, como que con ese, no sé, o sea, incluso, o sea, que hay un número que dice que el número de gentes en trajes de rayas negras y blancas en Estados Unidos es mayor a todo el número de personas así en el mundo, o sea, es increíble es increíble el nivel de poder que se le da a las personas de traje azul y es increíble el modelo de consumo humano de la capital económica que se saca de ese tipo de personas. O sea, es una ridiculez. Inclusive qué curioso, ¿no? Que el país que sea con el mayor nivel de consumo de todos también sea el mismo país que tiene la mayor cantidad de personas. Sí. Y es un en cárcel. mercado, o sea, el sistema de justicia de Estados Unidos es un mercado en sí, en donde se busca sacar la mayor capital económica de las personas que llegan ahí. O sea, seas quien seas, puede ser empleado, puede ser persona que llega ahí por delito o por lo que sea, o sea, pero es un mercado donde te vamos a sacar feria. O sea, para eso estás aquí. Y si no te vamos a sacar feria, vamos a tener una compañía que está afuera que nos va a pagar la feria que tú nos debes, pero tú le vas a estar pagando a ellos con interés. O sea, y así se maneja, o sea, es el modelo. Y en lo biológico, Inclusive, no es otra, o no sé si en tu trabajo se maneje, pienso como en las cárceles donde se maneja el trabajo de los mismos reclusos. pues sí, y de Sí. hecho, porque, o sea, los, los empleados, los vatos, los policías que están ahí, o sea, los policías que están ahí, nunca los vas a ver a ellos hacer trabajo manual. Nunca. O sea, los que hacen el trabajo manual, los que pintan, los que trapean, los que barren, los que limpian los baños, o sea, los que limpian las cochinadas, o sea, de todo ese lugar, o sea, son los vatos que están ahí. Que casi siempre les dan un título de que pueden ser confiados con trabajos manuales. O sea, entonces es como... Está bien raro, o sea, porque te digo, o sea, agarras a una persona y luego la metes a trabajar gratis. Mientras estas personas siguen agarrando personas de afuera para que sigan trabajando gratis. O sea, que reitero, o sea, no todos son así. Hay personas que están ahí por motivos justos, hay personas que han cometido delitos graves. Sí. Pero sería ignorante de mi parte y creo que de la parte de cualquier persona que esté en esos ambientes, el ignorar el hecho de que, la neta, o sea, pasan ahí muchas injusticias y muchas ridiculeces que es como, o sea, güey, realmente necesitabas hacer eso. O sea, realmente necesitabas agarrar al güey que iba caminando por la banqueta porque se veía medio, o sea, porque traía los shorts muy tumbados, o sea, güey, no, o sea, nomás te metes en tu trip de poder y le sigues metiendo al mercado, o sea, es lo mismo. Y en cuanto a lo biológico, sí, pues, o sea, creo que igual que como el modelo de Apple es como que el más explícito, creo que lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en necesidades biológicas objetivas es como que la alimentación, ¿no? O sea, y lo relaciono mucho con lo de la piel sensible y lo de la piel sensibilizada. O sea, porque
Y regreso a lo mismo, o sea, independientemente del punto histórico donde pongas a un ser humano, siempre va a tener la necesidad de alimentarse. Sea en la edad paleolítica, sea en la edad moderna, sea en el futuro, sea en mi baño, o sea, donde sea, el ser humano va a decir, tengo hambre, o sea, pasaron 8 horas, 12 horas, tengo que echarle algo al tanque, ¿no? Y es como que, bueno. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, alguien se da cuenta como que, caray, o sea, esa persona siempre tiene el mismo patrón a esta hora? O sea, y creo que por ahí empieza como que el modelo, ¿no? O sea, consumista, como que una persona se da cuenta que hay un patrón que el ser humano no puede dejar de repetir por una necesidad biológica. Cuando se da cuenta que hay un patrón, puede entonces o crear un lujo de acuerdo como que a ese patrón, o crear, o restringir una parte y luego venderla como si fuera un lujo. O sea, o se crea el verdadero lujo, o se crea un falso lujo. Entonces, en base a eso es como que es donde vienen, por ejemplo, las dietas fit, las dietas gluten free, todo esto. O sea, porque que yo sepa, que yo haya leído las dietas gluten free no existían hace 100 años, güey. ¿Sabes cómo? O sea, todo era consumir alimentos saludables y ya, pero en algún punto alguien dijo, o sea, si empiezo a ofrecer esta dieta gluten free, la vendo como un lujo, la gente va a decir, pues tal vez, o sea, me puede ayudar en mi sistema gastrointestinal o algo. O sea, se empieza a consumir, ¿y qué pasa? O sea, mientras la biología del ser humano hace lo suyo, en todo el proceso de evolución, llega un punto donde esa rama de esta persona realmente es dependiente de productos gluten free. Y si le das productos que tengan gluten, ahora sí va a ser como que, cabrón, o sea, me duele el estómago, o sea, o ando mal. Cuando hace 100, 200 años era como que, pues, chingate el pan, güey, o sea, ¿qué te va a pasar? ¿Sabes? Y ya, perdón, empecé a hablar mucho. Muy bien, gracias. ¿Tú, Jaime, qué piensas de esto que ha dicho Mario de las preguntas? No te creas, pero creo que voy primero con las preguntas que me das porque lo vi. Creo que ya hablé yo ahorita como el ejemplo que puso Mario de su trabajo, hablé un poco yo del mío. Entonces me gustaría, la pregunta esa, ¿cómo se relaciona el mercado con la productividad, el producir? De hecho, creo que viene aquí más adelante. O sea, dice que el síndrome consumista consiste por encima de todo en una negación enfática tanto del carácter virtuoso de la dilación como de la corrección y convivencia del aplazamiento de la satisfacción, que dice 2 pilares axiológicos de la sociedad de productores regida por el síndrome productivista. Entonces, siento que esto se relaciona mucho porque en pocas palabras está relacionando eso mismo, ¿no? El mercado y la persona, el que hace el producto, lo relaciona con estos 2 caracteres que hasta medio cuestiono, ¿verdad? Si son caracteres como... Porque aquí dice carácter virtuoso, como del esperar, del aplazar, como cuando satisfaces lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Que curiosamente el trabajo, por así decirlo, y trabajo no como en el sentido de la persona como realizándose a sí misma, sino el trabajo como por necesidad o el trabajo o la idea de trabajo que se nos ha ido creando para poder consumir. Siento que hace estas 2 cosas, ¿no? O sea, se nos priva de esa como dice, esa conveniencia del aplazamiento de satisfacción. O sea, se nos priva de eso porque tienes que ir a veces hasta en contra de ciertas virtudes biológicas, como por ejemplo dormir, para estar a cierta hora en cierto trabajo, y te tienes que privar a veces también de comer en las horas que tienes de trabajo porque solo te dan 1 hora de comer. Entonces no puedes satisfacer nada de estas cosas. Entonces siento que ahí viene el síndrome productivista, que curiosamente pensamos que es liberado ya cuando nosotros vamos y consumimos. Es más que es una típica frase de vemos algo que queremos, por ejemplo, en una tienda y ves que está bien caro y dices de que pues para algo trabajo, ¿no? Y ya lo agarras y te lo compras. Entonces siento que pues, son 2 caras de la misma moneda. El mercado
y la persona que está, pues la persona que, pues, que es productiva, ¿no? Que cae en este síndrome productivista. Ahora con lo de las virtudes biológicas, de hecho yo quería preguntar si era nada más como virtudes biológicas, o sea que si nomás estamos o si... No, de hecho es como una pregunta que estaba planteando ahorita, inclusive no sé, la iba a hacer como una pregunta tal vez para ir finalizando el ejercicio, pero como esa pregunta de ¿solo virtudes biológicas o existen virtudes no biológicas o virtudes, como le llamarían algunos espirituales, virtudes o estas necesidades inclusive imperceptibles pero que parecen estar presentes en cada ser humano y cómo de qué manera las explota y las va negando, ¿no? De cierta manera las va negando, pero también las explota, o sea... Sí, y preguntaba precisamente porque pensaba que aparte de explotar eso, lo que ya mencionó Mario, o sea, de explotar esas virtudes biológicas, pienso que no estoy seguro, o al menos no quisiera yo clamar que existen, por ejemplo, no sé, la búsqueda de la felicidad o algo así, como una virtud. Yo pienso que en el hombre sí existe una constante búsqueda de ir hacia la felicidad, pero no, eso es lo que yo pienso. Pero inclusive, ¿no piensas que esa idea, o sea, podría... por ejemplo, mencionas y dices, no, pues es que no quisiera mencionar si existen o no. ¿No podría ser también eso una forma en la que el mercado nos ha instaurado cierto pensamiento de negación? ¿Sabes? Como de no puedes hablar de eso porque... Sí, ¿sabes cómo? Es curioso porque es justamente lo que iba a mencionar. Porque, bueno, yo sí pienso que el hombre busca... yo sí pienso que el hombre busca la felicidad, ¿no? El ser feliz. Entonces, quisiera tocar otro aspecto del mercado que casi no hemos tocado, que es como que el lado del marketing, ¿no? O sea, el lado de la forma en que no solo que te lo vende, sino... ¿Publicidad? Sí, o sea, la publicidad, que no solo eso, sino la media y cómo te lo presenta. Sí. Ejemplo, o sea... Vemos en la tele, en las noticias, las personas que son ricas, ¿no? O las personas que tienen cierto tipo de negocios, o esas personas influyentes, entre comillas, como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Esa gente como muy, entre comillas, también exitosa, que uno piensa, dice, esos vatos viven como que lo que es para mí, o lo que se me ha vendido siempre, que es la felicidad. Entonces el mercado, siento yo que en lugar de solo vender los productos que vende, también vende cierto tipo de ideologías o cierto tipo de ideas, como que para ser feliz o la felicidad se alcanza de esta manera. Entonces nos hace como más susceptibles a consumir las cosas que después nos proponen, porque ya nos están vendiendo de que, por ejemplo... ves un reality show y ves cómo están, por ejemplo, los actores, o cómo están, insisto, o todos estos personajes que ya mencioné, de que se les considera exitosos según la media. Y dices, esos vatos están viviendo la felicidad y te lo van vendiendo y los consumes. Dices, qué chida sería el no tener que trabajar como esa persona, porque ya tiene todo el dinero del mundo. Qué chida sería yo tener ese carro, qué chida sería yo estar haciendo esa nave espacial para ir a Marte, ¿no? Qué chida sería esto, lo otro. Entonces te van creando esta idea de felicidad, y al momento ya en la que tú consumes pensando que vas a alcanzar esa felicidad a través de las cosas que imitan ese tipo de comportamientos. Y así como en la búsqueda de la felicidad, pienso que en muchos otros, creo que si nos sentamos a platicar nos podemos sentar nada más un día a pensar en cada una de las como valores que podrían ser objetivos. O sea, si nos sentamos y explotamos a ver qué tantos valores objetivos en realidad son búsqueda humana y qué tanto se nos ha vendido, o sea, por la media o por el consumo, creo que sería pues otra hora y media de conversación. Que no sé, ahorita como creo que ya vamos medio
Hola, profe, perdón. Ya llevamos bastante tiempo, pero, o sea, siento que es un punto muy, muy importante y es con lo que me gustaría, con lo que me gustaría terminar, de que no solo se nos vende los productos para, en este caso, con la promesa de que me van a hacer feliz, sino que se me vende la misma idea de que existe cierto tipo de felicidad alcanzada por otro tipo de personas. ¿Como felicidad objetiva? ¿Cómo? O sea, como una felicidad que es... Bueno, no. O inclusive creo que, pues, otra vez como otra cuestión que surge, ¿no? Como tal vez de cierta manera la niegan, o sea, te dicen, no existe la felicidad objetiva. Tú puedes ser feliz de la forma que tú quieras. Lo siento. ¿Sí sigue grabando? Sí, ya. Bueno, como decía, o sea, no, inclusive puede caer como la pregunta o sea, te dicen, voy a negar la felicidad objetiva, voy a negar esta búsqueda intrínseca del hombre que tiene, de la verdad, de todo esto, no existe la verdad, o sea, es como este posmodernismo, como le llaman algunos filósofos, este posmodernismo de no existe nada objetivo, se han borrado los valores objetivos, sin embargo, el mercado te dice, no te preocupes porque yo tengo la solución, yo tengo estas soluciones, estas felicidades son suficientes, pero esa felicidad inclusive cambia como muy constantemente, que ese es otro tema que no tocamos pero que mencionaba Bauman, que es como la rapidez del mercado y el desecho y todo eso. Sí. Pero bueno, si quieren ya para ir cerrando esta actividad, ya no quitarles más tiempo de consumo, no sé si quieran hacer algunas indicaciones finales y sobre todo también como recogiendo algunas de las cosas que han dicho, ¿no? O sea, como decías ahorita tú, Mario, esta exclusión del mercado, ¿no? Esta forma de excluir al que ya no consume como debería de consumir, como mencionas con los reclusos, ¿no? O sea, que sucede que, pero aún así, pues podamos a tratar de sacarle provecho. Y alguna vez leí yo creo que esto es pensamiento de Foucault, que dice que la forma en la que la cárcel funciona es que te prepara para ser otra vez un sujeto. En ese entonces él mencionaba como un sujeto de producción de nuevo, ¿no? O sea, como con lo que dices del trabajo, lo preparamos para que aprenda a trabajar porque va a salir a trabajar. Tal vez ahora sea diferente, ¿no? No nomás trabajar, sino vas a consumir también. Pero bueno, o sea, estas son cuestiones que inclusive podríamos dar otra hora, como dice Jaime, y presentándolas, pero no sé, sus impresiones finales de este texto, de este tipo de pensamiento, algo como lo que quisieran concluir. Mario. Pues creo que más que nada, mientras leía el texto, es que está raro, porque siento que siento que la mayoría de las personas tienen ese tipo de pensamientos ya en la mente, o sea, como de cuando vas por otro celular, cuando vas por otro carro, cuando vas por el producto de comida deluxe, o sea, como que todo ese tipo de cosas, como que lo piensas, como que siempre hay una parte de ti que está dudando, como que realmente necesito, o sea, lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de consumir, o sea, y creo que después de la lectura, el único mensaje que puedo poner como que ahí afuera es que, y se lo dice una persona muy hipócrita, yo no debería estar aquí. O sea, pero se le dice una persona que personalmente yo me encuentro mucho en el círculo del consumismo cuando se viene la tecnología. O sea, yo no me importará mucho la ropa que traigo puesta o lo que ando comiendo el día a día o todo eso, pero sinceramente, cuando se trata de tecnología, o sea, me gusta saber, me gusta tener, me gusta como que seguir actualizándome, ¿no? O sea, es parte de mí, no sé qué, no, o sea, pero es como que de las cosas que me apasionan, supongo. Y como una persona que hace eso, pues puedo decir que la neta, o sea, sí vale mucho la pena el reflexionar un poquito más en las decisiones que tomamos. O sea, sí ya es parte intrínseca de nuestra naturaleza humana el ser consumista. O sea, buscar la manera de
de llevar un proceso de retroceso. O sea, o sea, por más ridículo que se escuche, porque se escucha bien ridículo, o sea, como que, ok, este año no necesito otro celular nuevo. O sea, el que tengo fuera de pedo me puede durar otros 5, 6 años, 10 años. Ok, este año, la neta, no necesito, hoy no necesito comprarme unos Starbucks, no sé, o sea, cosas así. Simplemente una reflexión. Y ya. Muchas gracias, Mario. ¿Tú, Jaime? De hecho, va muy de la mano con lo que está diciendo Mario. Creo que es muy importante el reconocer en cómo nosotros caemos en esta parte de la sociedad del consumo, ¿no? Siento que reconociéndolo, ya como ahorita mencionaba, si es que existen ciertos valores objetivos que podemos buscar mientras estemos sesgados por todo lo que el mercado nos vende, se nos va a hacer mucho más difíciles encontrarlos, ¿no? O vamos a tener, no vamos a poder llegar a esta objetividad porque cada quien vamos a tener una definición diferente, ¿no? Y esa definición diferente, pienso yo que viene mucho de cómo consumimos. Entonces, si yo no consumo la forma que yo, o si las otras personas no consumen de la misma forma en la que yo consumo, pienso que no viven de la misma felicidad. Y insisto, y esto viene también con la forma de consumir ideas, relaciones interpersonales más adelante, como también lo tocaba Bauman. Mientras no reconozcamos hasta qué punto hemos consumido hasta cierto tipo de ideas, no podemos buscar este tipo de objetividad. Así que pienso que es muy importante como el seguir reflexionando en eso, pues adentrarnos cada vez más. Una introspección siempre es buena para estas cosas. Una última cosa, güey, porque tenemos un amigo que sé que nos la va a echar de pedo. Hay personas que sí tienen que no consumir gluten, güey, pero es una enfermedad. ¿Sí? O sea, fuera de esa enfermedad, güey, a ninguna persona le debería hacer daño el gluten, güey. Y ya. Sí, los celíacos. Sí. Bueno, aunque inclusive, bueno, ya como para cerrar este ejercicio, muchas gracias a los dos por haber participado, por haber leído y por haber contado lo que han contado y dicho lo que han dicho. Espero les haya servido de algo y siga produciendo ese tipo de pensamiento filosófico. A veces como que no es necesario una institucionalización, o sea, como algo que lo avale, sino que es propiamente pues algo que el ser humano inclusive ya tiene como dentro de sí, ¿no? Tal vez ahí está también la otra cuestión, ¿no? O sea, la búsqueda de la verdad y esta búsqueda de la verdad que parece ser como algo intrínseco a todo ser humano, pues ahí está presente, ¿no? Parece estar presente al menos. Y yo nomás como para cerrar como lo que mencionan del tema, creo que hay muchas cuestiones que quedan ahí como al aire que se podrían profundizar y vale la pena hacerlo. Cada quien en su espacio personal y propio, pero inclusive con todo esto que mencionan, o sea, una búsqueda de valores o no, cuáles tipos de valores son objetivos, subjetivos, cuáles son impuestos, cuáles son generados por esta sociedad de consumo, cuáles son transgiversados, cambiados, movidos, de qué forma la sociedad de consumo se instaura en nuestra propia mente, en la cultura, en la sociedad, en nuestra búsqueda del pensamiento, en la búsqueda de la ciencia inclusive, que es un tema que no tocamos, pero como mencionabas ahorita, ¿no? O sea, es una enfermedad. Habría que preguntar si esa enfermedad siempre ha existido, si es una enfermedad que debería como, si no es como mencionaba Bauman al principio, ¿no? De la piel sensibilizada que se generan nuevas patologías por esta constante estarse consumiendo. Yo creo que ahí, por ejemplo, habría la cuestión, ¿no? De muchas enfermedades biológicas que pueden ser hasta generadas, ¿no? Por esta cultura de consumo. ¿Cómo pudo haber cambiado esto ya la humanidad para siempre? O sea, ya puede que no haya un retroceso, puede que sí, puede que podamos cambiarlo o no, puede que la sociedad de consumo siempre va a estar instaurada, puede que vaya a tener su propio fin, su propio destrucción, así como mencionaba Oman de los valores anteriores, como este sólido líquido, si tiene como vigencia o no tiene vigencia. Y bueno, creo que hay muchas cuestiones ahí para puntualizar y muchas gracias a los dos.
Pues como decía, esto es para la clase de seminario de especialización, para un café filosófico, para la tarea de práctica filosófica. Esperemos que les haya gustado a los que lo vean y al profesor. Muchas gracias.